Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Eduardo. Me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Vengo aclarándolo todo. Hola, buenísimos días. Un saludo a toda la audiencia de nuestra radio y a mi colega Reinier Eduardo. Buenos días. En lo que esperamos que se incorpore desde Radio Habana, Cuba, Bárbara Betancourt. Felicitaciones a la mesa redonda, así que felicíteme por lo que me toca. Muchas felicidades. Hoy estamos de cumpleaños 22. Bueno, pero eso forma parte de otra dinámica, porque lo que más está sonando, no sé cómo lo ves tú, Reinier, pero en las últimas horas es la miamización de España. Sí, total, avanza. Lo decías tú en la mesa, en el programa anterior, esta ofensiva por reponer la política común, que en la época de Aznar quería hacer que el bloqueo se convirtiera también en europeo. Pero bueno, ahora también hubo una importante declaración antes de entrar en el tema europeo, porque quiero también la opinión de Babi, que es experta en este tema. Hubo una importantísima declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es la cuarta, ¿no? La cuarta vez en que en sus mañaneras habla de Cuba y se refiere al bloqueo con palabras muy fuertes y de manera muy abierta. Ahí les va. Los hermanos cubanos que están en Estados Unidos son 4 millones. Los mexicanos, nuestros paisanos, 38 millones. Y los 4 millones de hermanos cubanos tienen diputados, tienen senadores, gobernadores, tienen muchísima influencia, los toman en cuenta para todo. Bueno, al grado de que por eso mantienen bloqueada a Cuba, por eso mismo, ¿sí? Que es una injusticia ese bloqueo, que es inhumano, es una flagrante violación de derechos humanos, pero es por la fuerza política que ejercen los 4 millones y sus dirigentes de personas de origen cubano que viven y trabajan en Estados Unidos. Bueno, quizás alguna precisión con los datos de los 4 millones, Reinier. Sí, no tengo ahora el dato exacto, pero no me parece que sean los 4 millones exactamente dentro de Estados Unidos. No, creo que los 4 millones están en el exterior. Ajá, sí. Pero bueno, es un dato, pienso que menor y que no quita para nada la esencia de la contundente denuncia que ha hecho el López Obrador, muy pertinente además y muy precisa. Es como él dice, la política cubana, la política hacia Cuba dentro del gobierno de los Estados Unidos está secuestrada por un grupo de cubanos, por 4 gatos, aquí se le puede decir 4 gatos, dentro del Congreso de los Estados Unidos. No son exactamente 4 gatos, son 10 congresistas que tiene de origen cubano que existen hoy en el Congreso de los Estados Unidos entre el Senado y la Cámara de Representantes, que cuando tú sacas un cálculo de 537 total que tiene el Congreso americano, es una cifra bastante alta para... Si te pones a hacer una proporción de 192. Lo que estaba diciendo López Obrador, hay 38 millones de mexicanos y no tienen la representación. Entonces, son 10 legisladores de origen cubano que están representados en el Congreso. Este año, en las elecciones del año pasado, así las del 2019, y el Congreso, este Congreso que está transcurriendo ahora es el Congreso 117 de los Estados Unidos, que tomó posesión en enero de este año 2021. Se incorporaron 2 congresistas nuevos de origen cubano, que es Carlos Jiménez y María Elvira Salazar. Ya hablaremos de ella muy puntualmente. El guerrero le dio con todo ayer. Por ahí vamos a guardar ese sonido para un próximo programa. Y entonces ahí también se incorporan otros congresistas que tienen un perfil más bajo,
sí, de origen cubano, incluso algunos de nacionalidades combinadas, cubano-griego, como Nikol Mayutakis por Nueva York, y también en la Cámara de Representantes sí hay tradicionalmente un grupo de congresistas que han sido permanentes prácticamente. Los duros, el los núcleo duros. duro. Ahí está, por ejemplo, por New Jersey, que es el demócrata, uno de los pocos demócratas que hay de origen cubano, Abio Cires. Están los republicanos además Pero Bob Menéndez es demócrata. Es demócrata, pero está en el Senado. Claro. Voy ahí, ahora estoy en la Cámara de Representantes. Sí. Y entonces los republicanos, Mario Díaz-Balart, uno de los más furibundos anticubanos que existe hoy en el Congreso americano, Anthony González en Ohio, también de un perfil bastante bajo en sentido general, y Alex Money en Virginia Occidental. Y en el Senado, que además es lo más, pienso yo, son los más significativos, son los más agresivos, y están en uno de los comités más importantes que tiene el Senado americano, que es el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, muy influyente en la política, en la formulación de política. Se encuentran Marco Rubio, Bob Menéndez, que es el único demócrata en este escaño, en este nivel, y Ted Cruz también, uno de los más también acérrimos anticubanos. Mira, en ellos tres, Arlene, específicamente en estos tres senadores, de manera específica, se concentra el grueso de acciones anticubanas que se han tomado contra Cuba, por ejemplo, en este año solamente. La cantidad de veces que esta gente ha promovido resoluciones, ha presionado, ha chantajeado a la administración norteamericana para que no avance en un proceso de normalización de relaciones, todo lo contrario, para que apriete cada vez más la tuerca, ya casi que resultan incontables la cantidad de veces. De manera que este grupúsculo de personas de origen cubano que están asentadas en el Congreso americano, tienen, vamos a decirlo así, dos dimensiones en la política americana en estos momentos. La primera es de propaganda. Muchos de ellos son elegidos, una buena parte de ellos son elegidos en la Florida, en el sur de la Florida. María Elvira, Carlos Jiménez, Marco Rubio, otros más que aparecen, Mario Díaz-Balart, son elegidos en la Florida. Y hay un discurso permanente de ellos para endulzar, para halagar los oídos de sus votantes. Muchos de esos votantes cubanos con posiciones contrarrevolucionarias asentados ahí en este lugar. Y el otro matiz que tiene estos tipos asentados aquí en el Congreso es de influencia política, de chantaje político. En el Congreso americano, por ejemplo, se deciden y se aprueban las nominaciones de cargos para los principales cargos. El chantaje político. El chantaje como política, bueno, lo vieron con Trump, ¿no? Exacto. Con Trump, Marco Rubio y Trump. Al final, Trump terminó haciendo la política de Marco Rubio hacia Cuba. Exacto. Entonces, por el Congreso americano tienen que pasar muchas cosas. Por ejemplo, cuando se nominó al secretario de Estado, Anthony Blinken, una de las presiones más fuertes contra Blinken para aprobarlo, para que el Congreso lo aprobara como secretario de Estado, fue su postura hacia Cuba. Blinken no pudo mostrar en ningún momento una postura débil en relación con Cuba y tuvo que mostrar complaciente a los oídos de estos tipos para que pudiera ser aprobado. Y es así constantemente una politización y una agenda marcada por la propaganda y por un además anticomunismo irracional sin ningún tipo de sustento. Así mismo, pero fíjate, después un día tendremos que hacer un análisis quién manda a quién, porque estas condiciones fueron creadas por el gobierno norteamericano para hacer la guerra a Cuba y ha terminado ellos manejando como llaman, ¿no? Una frase que está en el diccionario norteamericano que es la cola mueve al perro, un poquito algo así. Yo decía que solo falta que hagan congresistas botaola. Así empezó María Elvira Salazar con un periodismo de ese corte, ¿no? Y miren dónde está. Pero decía también al principio del programa que la última es llevar a España y al resto de Europa a esta guerra contra Cuba. Creo que hoy somos el único país cuyos nacionales en el exterior, ni siquiera la mayoría, pero se hacen sentir, piden sanciones, ataques y hasta invasiones. Ya está Bárbara Betancourt, ahí ella sí sabe, conoce por dentro, no sé cuántas veces ha estado en el Parlamento Europeo, pero sabe muy bien cómo se está articulando la miamización. Me gusta mucho todo lo que sintetiza esa frase, Babi. Sí, como no, buenos días. Buenos días. Y estuvimos adelantando algunos de los elementos del pasado martes cuando hablábamos de esta línea que se ha tendido entre Miami y Madrid, y bueno, que Madrid lo está, es el alabardero de esta política ante el Parlamento Europeo, dominado por la derecha, donde no es la primera vez. Hoy, por cierto, tienen sesión plenaria
y piensan sentar nuevamente a Cuba en el banquillo de los acusados, habría que estar atentos porque por la diferencia horaria puede estar al comenzar. Y lo cierto es que de las 6 plenarias que han realizado este año, en 3 ha sido Cuba objeto de análisis de la Eurocámara. ¿Qué pretenden? Bueno, boicotear las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, boicotear las relaciones entre Cuba y a nivel bilateral con cada uno de los países que lo integren, y de paso hacer zozobrar el acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y el bloque del llamado Viejo Continente, que costó mucho trabajo articularlo luego de prácticamente una década en que las relaciones se mantuvieron prácticamente congeladas. Acuérdense, a partir del 2003-2004, cuando con la política de Aznar, España se convirtió en punta de lanza de toda la política anticubana generada por Washington, y se cayó un impasse realmente del cual salir con la derogación de aquella posición común, que es a lo que quieren volver a llegar, a una posición común. Y después de eso, bueno, tienen como un salvoconducto para en todos los escenarios europeos y los escenarios internacionales de organismos internacionales, sentar a Cuba en el banquillo de los acusados. Tú decías que ahorita hacen congresistas a Otaola. Bueno, no, eso no tiene que sorprendernos. Por ejemplo, ¿cuántas veces Estados Unidos no le cedió 1, 2 de sus asientos en la desprestigiada Comisión de Derechos Humanos a personajes como Otaola? Acuérdense del inválido que caminaba, y Valladares un día nos los encontramos en Ginebra como representante del gobierno de Estados Unidos en esa comisión. Es decir, si hay que hablar de caras duras, ellos tienen el primer lugar, eso sí no se lo puede quitar nadie. Y la desvergüenza y el cinismo son parte integrante de su política, como lo es la presión y el chantaje. Ellos no tienen ningún tipo de reparo en nombrar, dar asientos. Lo han hecho cuando emprendieron en un primer momento contra Nicaragua, también sentaron a un nicaragüense como miembro de la delegación estadounidense. Entonces no hay por qué asombrarse de lo que pueda suceder. Babi, de todas maneras yo estaba pensando también un poquito en torno a este tema del Parlamento Europeo y la manera en que está funcionando, en la tendencia que nos comentaba Manu Pineda cuando estuvo de visita aquí hace prácticamente días, ¿no? Que hablaba de la derechización de la política europea. Es decir, cómo yo creo que se está aprovechando ese giro, esa fuerza, esa preeminencia que está alcanzando, porque uno dice, bueno, hoy en España está el partido, el PSOE al frente, bueno, una alianza de fuerzas de... Mira, son demasiado. Yo recuerdo que una vez en la mesa alguien me dijo, ay, Babi, exageraste. Yo a veces tengo mis dudas acerca de una izquierda de ese tipo, de la izquierda socialista, esa que no socialdemócrata, sí, que no está solamente en España, a veces está también en otros lugares, y es como el chiste de que encienden el intermitente a la izquierda y doblan a la derecha, sí. ¿No? Porque a la larga siempre te sorprenden con una política que da continuidad a un gobierno de derecha o que tributa los mismos intereses que llevaron a alguien de la derecha al poder. Y eso es lo que está sucediendo en España realmente. Mira, hay demasiadas fuerzas que manejan el poder detrás de lo que parece ser el poder oficial, y están moviéndose, hay mucho dinero, está la llamada diplomacia, es decir, ese tipo de, y generan seminarios y talleres. Estás hablando de Felipe González. Conversatorios, claro, pero eso es un estilo. Claro. Eso es un estilo, además tienen un modo de vida, y un modo de vida. Porque tienen dinero para eso. No se vayan a pensar que se reúnen en casa de alguien, que alguien presta la sala de su casa para hacer eso. No, hoteles 5 estrellas plus y todo el mundo con buenos viáticos, porque tienen dinero para eso. Entonces pueden invitar a políticos de alto rango porque les pueden pagar, de alto estándar porque les pueden pagar, y ahí se ponen y hablan cualquier cosa, porque además el bombardeo que hay creando una Cuba ficticia realmente asombra a cualquiera que tenga 2 dedos de frente, que pase por aquí y se da cuenta que, en fin, esto ni por asomo es el paraíso que nosotros quisiéramos para nosotros mismos, pero por favor, que el infierno que pintan
no tiene absolutamente nada que ver con la realidad cubana. Bueno, y es también no mirar hacia adentro. No, y además, pero... mira, darle voz, esto que está ocurriendo en el Parlamento, es darle voz a esos que quieren dar marcha atrás a la historia, es darle voz, participación a gente que se dicen defensores de derechos humanos y que lo que menos le interesa es lo que pasa en Cuba. Yo creo que evidentemente están haciendo la agenda que Estados Unidos quiere del lado de allá para que cobre valor el discurso de ellos en el sentido de que sancionan a Cuba, de que el bloqueo es una sanción por etcétera. Ya sabemos, pero también es una explicación a la cantidad de nuevos opositores, vamos a ponerlo entre comillas, que terminan emigrando, marchando en Madrid. Pero quiero, antes de terminar, hay un grupo, hay un canal en internet ahora en YouTube de jóvenes en revolución, que lo quiero saludar porque realmente está haciendo un trabajo muy meritorio. Ustedes, el audio que les voy a compartir ahora lo he tomado de su canal, y realmente está lleno van a escuchar sonidos intermedios que son montajes que hacen ellos para poner memes, ¿no? Respecto que ayudan a un poco a comentar la voz del locutor, etcétera, pero tiene un valor en el sentido de cómo presionan a los artistas, a los deportistas cubanos, a las personas que tienen algún significado para este pueblo y cómo tratan de humillarlos cuando no se quiebran al llegar a los Estados Unidos. El audio lo dice prácticamente todo. A la vuelta, si nos da tiempo, comentamos un poquito. Le acaban de negar hoy la residencia permanente al ex manager del equipo de Cuba, manager de Las Villas, manager de Matanzas, el polémico número 32 del béisbol cubano, Víctor Mesa. ¿Y qué pasó? Recordemos que hace como un año Víctor Mesa, en un programa de Univista, aseguró en pantalla que él es un admirador del régimen de Fidel Castro, que él sí era del MINI. Enfrentaremos peligro extremo. Quizás era una manera irreverente de referirse, pero con eso evidentemente aquí en el exilio no se juega. ¡Ah! ¡Me amenazas! Y lo que le demuestra es que el exilio tiene sus penas, las carga, es tolerante. Uy, sí, claro. Pero también es exigente, hay que cumplir con ello. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Bueno, así que Víctor Mesa, ahí lo dice. Bueno, faltaba otros trámites migratorios. A ver qué hace Víctor Mesa y si hace otros trámites migratorios. He ahí, digamos, lo que ustedes oyeron, algunos ruidos intermedios que les decía, son sonidos en un video cuando se usan muñequitos, ¿no? Para jugar con memes. Tu opinión. Muy rápido, te doy un minuto. Primero, la hipocresía y la doble moral respecto a la libertad de expresión. Desde la misma ciudad, desde el mismo país que se habla de la pluralidad, de vivir en una sociedad donde las personas puedan coexistir con pensamientos, con ideas diferentes, en este caso se le prohíbe o se presiona a una persona o se excluye, vaya, es la palabra, se excluye a una persona porque no piensa acorde a esa comunidad, porque la forma de pensar puede ofender a Hay esa que pagar comunidad. un peaje político duro. Exacto. Y lo segundo es esto, es la presión, es el chantaje, es la libertad de expresión a punta de pistola. Si usted no se expresa en contra de la revolución, o si usted se ha expresado en algún momento a favor de la revolución y no se ha retractado de ello, usted no tiene cabida en ese lugar. Y eso es lo que estamos viendo hoy, donde muchos artistas, para no perder el mercado que es Miami desde el punto de vista del arte, en muchas cosas, de los conciertos, todas estas cuestiones, se han visto quebrados de un momento a otro y han tenido que renunciar a sus principios, que no es lo que ha pasado con Víctor Mesa hasta el momento, que se ha mantenido firme en su posición. Babi. Bueno, ya tenemos casos que son realmente lamentables. Yo no me voy a poner a defender ni nada a Víctor Mesa. Pero lo cierto es que ahí ya ustedes lo decían, si tú no dices lo que está escrito en el guión, que es lo que tienen que decir, y además lo reconocen, descaradamente lo ha dicho sin el menor rubor, bueno, no sabe lo que es rubor, otra ola, pero lo cierto es que los términos en que Estados Unidos maneja las relaciones de ellos con el resto del mundo es de una manera muy particular. Cuando ellos hablan de paz,
es paz romana, es paz de los sepulcros, en el mejor de los casos. Cuando hablan de derechos humanos, es como ellos pueden hacer lo que les da la gana y los demás no lo pueden hacer. Cuando ellos hablan de democracia, si no es la Made in USA, no es válida. Así que bueno, no sorprende. Debieran estar realmente preparados los que se atreven a eso. Yo sé que las disqueras fundamentales para el mercado hispano están en Miami, pero que busquen, porque hay otros que han logrado triunfar y hacerlo de otra manera. No sé, después dame la lista de los que han logrado triunfar sin tener que quebrar. Bueno, hay algunos que lo han hecho. De todas maneras, es cierto también que hay muchos que tienen sus hijos, que tienen otros seres queridos del lado de allá, han hecho sus vidas, pero aún así, aunque no estén trabajando, están obligados tienen que decir a pagar tributo. Si no dan ese discurso, están descalificados. Y bueno, hay quienes son pagados generosamente, hablaremos de eso el martes. Por ahí acaban de premiar a una joven periodista en Estados Unidos, lleva 2 años fuera de Cuba y resulta que se ha ganado el premio escribiendo lo que pasó en Cuba el 11 de julio. ¿Cuál es el premio? $10,000, pero daremos detalles el próximo martes. Muy buenos días, Cuba. Esté chapeando hasta el martes.